Mitsubishi Motors Sendero presenta el podcast del Rockismo. Yo quería ser de todo, quería ser maestro, quería ser abogado, quería ser psicólogo. Y él me dijo una frase: cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Tú eres hijo, no eres papá. Tú eres hermano, no eres papá, no eres esposo. Así que tú ocúpate de Dios y Dios te va a ayudar. Pero creo que ahorita estamos en una época en la que hay que apoyar a los jóvenes, a los adolescentes en sus sueños, y me parece que los papás son fundamentales en eso. Y cuando regreso, ya para mi último año y medio, vuelvo a pedir, y ahí es donde dicen: no más, vas para afuera. Me expulsaron, me corrieron. Tu plática con Dios, No, ¿qué era? hubo momentos en que no le hablaba. ¿Te enojaste? O sea, pues es que le decía ¿por qué? Pero luego no encontraba respuesta. Me tocó la renuncia de Hugo de León. Llega Orduña a la mitad y luego llega el Piojo. Toda esa efervescencia me tocó, pues que ahorita las ves a la distancia y dices tú, wow, fue el inicio de muchas cosas muy buenas y positivas que hoy hace el Club de Fútbol Monterrey por la comunidad. Perder en 2004 y 2005 fueron campeonatos para mí, en lo interno. Porque dije yo, mira, de haber estado expulsado del seminario, ahora estoy en una final del fútbol mexicano. O sea, soñado. Amigos del podcast de Rockismo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días a la hora que lo estés viendo este video. Primero que nada, quiero agradecerte por la confianza. Ya varios videitos que hemos estado con los invitados, cosas bastante importantes, bastante interesantes que nos han contado. Hoy, la verdad, pues estoy también muy contento porque estando en la agencia Mitsubishi Sendero, que por cierto pueden venir aquí sobre Avenida Universidad, estoy con el padre David Jasso Ramírez. ¿Cómo está, padre? Gusto en verte, saludarte y estar aquí contigo y tu auditorio. Después de, pues que más o menos en el 2008, 2009, que por ahí nos topamos ahí en Vancomer y ahorita platicamos y nos saludamos. Y luego me bautizó a Chemita, saludos a mi hijo. Ahorita estamos aquí conversando. Padre, ¿por qué? ¿Cómo estuvo la onda? Entonces, la verdad es que me quedé, yo después que lo vi en el club de Monterrey y de repente, ¡pum! ¡Oh, pues el padre Jasso, ya es el padre Jasso! Se me hizo todo muy extraño, pero sí me gustaría conocer, padre, para que los que nos están viendo ahorita, el padre Jasso trabajó de directivo en el Club de Fútbol Monterrey, pero antes de ser directivo del Club de Fútbol Monterrey, tuvo una niñez, como todos. Sí. Y me gustaría que nos contara, comenzando por eso, padre. Gracias. Pues bueno, soy hijo de una familia regiomontana, soy 100% regiomontano. Mi papá está en el cielo, mi mamá vive, gracias a Dios, con nosotros todavía. Tengo una hermana, tengo 3 sobrinos, un cuñado. Y bueno, yo soy exalumno de los colegios maristas, del Colegio Franco, del CUM, luego de la UDEM. Y ahí empecé a descubrir, digámoslo así, el llamado de Dios. ¿Sí? Claro, una cosa es lo que uno piensa de niño a lo que realmente puede significar eso, ¿no? Yo quería ser de todo, quería ser maestro, quería ser abogado, quería ser psicólogo para acompañar a la gente, escucharla. Quería hacer muchas cosas, pero no me di cuenta hasta después que ser sacerdote me iba a dar la posibilidad de eso. De enseñar como un maestro, de proteger a las personas, de buscar su bien, de aconsejarlas, de escucharlas. Pero eso pasó después porque me presentaron una imagen de sacerdote que yo no conocía, porque yo pensaba que los padres eran aburridos, porque nada más los veía en el colegio confesar o dar la misa. A lo mejor algunos piensan lo mismo todavía,
Pero a mí me cambió la idea cuando un padre me entrevistó y me dijo, mira, todo esto hace un sacerdote. Y eso era lo que yo quería hacer en ese momento. Y así fue que entré al seminario. Eso fue, me imagino que ya en preparatoria, ¿no? Sí, yo terminé la preparatoria y de 17 años entré al seminario de Monterrey. ¿De niño le gustaba el fútbol? Sí. Gracias a mi papá jugábamos fútbol. Estaba yo pues ahí cascareando en el colegio. Siempre fui segunda fuerza, nunca fui de la primera fuerza, pero siempre me gustó ser delantero. Jugué como portero, pero en el barrio, en el 86, allá por el Mundial del 86, yo tendría 10, 11 años y siempre me llamó la atención la portería y la delantera. Okay. Eso me gustó siempre. Eso de niñez. Un niño normal. Como cualquiera. Jugaba con el de Frutzi o todo, sí. con todo normal. Y en aquel entonces, ¿cómo le decían, padre? Siempre me han dicho Jaso, pero nunca lo he dicho en público, okay. Pero cuando jugaba en el 86, en el Mundial, fervor, estaba Pablo Larios, y yo jugaba de portero y me decían Larín. Como Larios. Sí. Entonces, si ahorita alguien pasa y dice, Larín, ¿cómo estás? No hay nadie que se acuerde de eso, más que yo. Pero pues fue la efervescencia del Mundial México 86. ¿Qué equipo le ibas, padre? Rayado siempre. ¿Siempre rayado, como mi papá, como la familia, pues, pero siempre Rayado. Vas creciendo. ¿Tuviste alguna novia de secundaria, primaria? Pues intentos muy informales, la verdad, nunca nada así formal. Realmente a esa edad, ¿qué formalidad puede haber? Pero sí hubo a quien invité a la graduación de secundaria. Y a la kermés, que te casaste en la kermés. Exactamente, tuve esas aventuras, pero bueno, entré chavito al seminario a los 17, yo cumplí los 18 años. ¿A los 17 entraste? Sí, yo cumplí los 18 en el seminario. Ok. ¿Sí? Y bueno, me dices que hablaste con el padre. ¿Cuál fue el padre con el que hablaste? El padre Armando de León. El padre era el responsable de lo vocacional, de los chavos que traíamos inquietud. Y él me dijo una frase, porque cuando él me invita a entrar al seminario, a ser sacerdote, yo le digo que no, porque mi papá se estaba yendo a Houston a trabajar. Era la época de los 94, 95, la crisis económica, mi papá había perdido el trabajo, se tenía que ir a Estados Unidos a trabajar y yo no tenía otra más que terminar la prepa y buscar trabajar y ahí medio estudiarle, ¿verdad? Entonces yo le dije que no podía dejar solas a mi mamá y a mi hermana. Y él me dijo una frase, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Tú eres hijo, no eres papá. Tú eres hermano, no eres papá, no eres esposo. Así que tú ocúpate de Dios y Dios te va a ayudar. Y así fue, y así entré, y con esa novedad les llegué a mis papás, ¿verdad? Aunque mi papá me dijo, ya nos esperábamos este momento. Y es que ya daba yo signos de vida religiosa, de ser religioso, de dar clases como los hermanos maristas, pero no se esperaban que yo dijera sacerdote, ¿verdad? Hay algunos, sé que hay algunos papás como que, pues bueno, al lado de que, oye, pues es que luego mi hijo no va a ser, pues mi hijo no va a tener familia y el apellido. Haciendo un paréntesis, para todas esas personas que tienen un hijo, que hay una cierta vocación, pero pues también está el orgullo a veces del papá de que, oh, no, es que seguro, mira, tú vas de una familia, ¿qué mensaje le darías? Fíjate que yo soy David Jaso III, mi abuelo, mi papá y yo, y ahí terminó la cosa. Ahí paró. Sí, pero nunca hubo un reclamo de parte de mi papá, al contrario, un apoyo. Ciertamente hubo una etapa de la vida, tanto en la adolescencia y en la prepa, que mi papá pues, no quería que yo fuera tan religioso, tan metido. Había broncas por eso, porque pues, yo estaba en el colegio católico, pero ¿quién me había metido ahí? Pues ellos, ¿no? Pues ellos. Pues sí. Pero creo que ahorita estamos en una época en la que hay que apoyar a los jóvenes, a los adolescentes en sus sueños, y me parece que los papás son fundamentales en eso.
¿verdad? El que tengan el apoyo en esa edad para cualquier vocación, ¿eh? Cualquier vocación. Y más, padre, porque ahorita pues ya es muchísimo menos los chavos que quieren Sí, llegar a ser sí, sacerdotes. fíjate, en el 95 entramos 101 y ahorita están entrando 20, 15. O sea, estamos en una etapa difícil. Crisis. Pues podría llamarse una crisis, pero en todo sentido, porque también los muchachos y las muchachas pues no quieren comprometerse casándose por Pues la ni ca- iglesia. ni casándose, Por eso, pues. o sea, es lo mismo, ¿verdad? Entonces estamos Sí. en esta etapa. Es una situación ahí completa. Entonces, bueno, entras ahí ¿Al seminario? al seminario. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el seminario? 8 años y medio. La formación dura 10. ¿Ok? Pero yo estuve 8 años y medio. Yo cursé todas las etapas hasta que... ¿En ningún momento tuviste tú en esos 8 años y medio dudas Sí. de salir? Sí, tuve una duda fuerte luego entrando al año y medio. Me acuerdo que la frase que dije fue, ¿por qué estoy aguantando esto? No era nada grave, pero yo decía, ¿qué necesidad tengo de ¿Qué aguantar? había No, pasado? broncas con la raza. Acuérdate que pues el seminario es un grupo de puros hombres, hay roces, hay fricciones, Como todo. cualquier grupo de trabajo, de vida, como pasa en el ejército con puros hombres, como pasa en otras áreas de la vida. Y había roces y había incomodidades y yo decía, bueno, Grilla. ¿por qué? Grilla, sí, claro, de todo. Y envidias también, provocaba yo ciertas envidias por mi forma de ser y decía yo, ¿por qué? ¿Verdad? Pero pasó. No hubo otro tipo de crisis ni de dudas. Las dudas de fe son normales porque empieza uno a conocer también la fe, la filosofía, la teología, se empieza uno a meter a fondo y a estudiar cosas que normalmente no estudiaría cualquier persona. Ajá. Y también a veces hay dudas, pero nada grave. Hasta que llegué a segundo de teología. Uno estudia el seminario menor, que es como la base, y luego un año de espiritualidad fuerte, donde hay pruebas, que fue donde yo tuve ese conflicto. Luego 3 años de filosofía y luego 4 años de teología. De alguna manera son 2 carreras, filosofía y teología. Y entonces llegó el momento en que los seminaristas, cuando llegan a segundo de teología, faltando 2 años y medio, presentan una solicitud al obispo para ser sacerdotes. Y es cuando el obispo acepta tu deseo de serlo. Ok. Y hay un estudio que hacen los padres formadores respecto de uno. El estudio me imagino que dentro de esos 8 años. y Sí, medio. claro, de todo lo que se fue Las viviendo, etapas que- todas las etapas que se van pasando, de la cuestión humana, de comunitaria, humana, psicológica, espiritual, apostólica, para ver si la armas o no la armas, ¿verdad? Donde andes, y por supuesto también académica. Entonces esas 4 áreas tienen que estar más o menos en equilibrio, y cuando llegó mi momento me dijeron, espérate, vete un año a una parroquia, y me fui a una iglesia a vivir ahí como seminarista, suspende estudios porque te hace falta madurar esto y esto y esto. Y me pegó. ¿Tú sentías que te faltaba algo? Algunas cosas sí, otras me parecía que no, pero yo tenía 22 años, 23 años, también estaba con mucha efervescencia, ¿verdad? Y bueno, aguanté y acepté. Fui el único de esa generación que mandaron a la congeladora, por decirlo No era así. nada de aquella grilla que tenías. No, desde el bueno, principio? parecido, pero era más personal, más íntimo, porque los formadores hacen un estudio sobre ti, preguntan a varias personas, revisan todos tus informes, toda tu estadística, y pues ellos están ahí para cuidar que los que se ordenen sean buenos sacerdotes, los que lleguen que sean buenos. Y yo en ese momento pues les parecí que no. Entonces tuve un año de prueba. ¿Hubo como ser humano, padre, hubo algún rencor contra esos padres o no sé cómo se puede decir que vaya dentro de tu corazón? Y es normal, somos seres humanos, de que, oye, ¿por qué no? Hubo molestia. Tengo 8 años y Sí. medios, tengo 8 años y medio aquí, perdóneme la expresión, pero dedicándole Sí, sí, a sí. Dios para este sueño y que alguien te diga, no. O sea, Sí hubo, pero no nada que se anidara en mi corazón, o sea, nada que fuera tan profundo. Sí hubo molestia, hubo enojo, pero dije, va, dale para adelante, ¿sí? Que al cabo era un año de prueba, un año de madurez, de ver si sí o si no. Cuando regreso,
Y vuelvo a ¿Estuviste pedir. un año en qué, Un en año qué iglesia? en Guadalupe, en el centro de Guadalupe, Ok. en el santuario de Guadalupe, en mero centro de Guadalupe. Ahí, ¿qué es lo que estabas haciendo? Estuve ayudando a los padres en lo que me pidieran. Y como había un colegio ahí a un lado, pues también ayudando en el colegio. La verdad que fue una gran experiencia. Ok. O sea, fuera de todo lo que me pasó dentro para salir, fue una excelente experiencia que a mí me hizo madurar, crecer. Y luego regreso. Y cuando regreso, ya para mi último año y medio, vuelvo a pedir. Y ahí es donde dicen, no más, vas para afuera. Me expulsaron, me corrieron. Pero, Pues por las mismas razones, como que les pareció que yo no había completado bien la experiencia, que había actitudes que tenía que madurar, me decían que no tenía vocación y algunas cosas eran ciertas y otras ¿Cómo yo qué, pensaba padre? que no ¿Cómo qué tanto. cosas eran ciertas? Por ejemplo decían que a veces mi liderazgo no era el mejor, ¿sí? Y que yo podía ser un líder que estuviera afectando a la comunidad. Pues a veces sí, a veces no. Porque Era ahí medio ella- polémico. Pues un poquito. Sí, sí, un Sigo siendo poquito. O por ejemplo, que hacía preguntas en clase que no eran, como que eran como Ok. para fregar. Pues ponle tú que sí, pero pues no tanto, ¿verdad? Y así, otras cosas, ¿no? Y entonces, pues me dijeron, hasta aquí llegó tu camino, te va a ir bien, vas a encontrar un buen trabajo, échale ganas. Claro, me explicaron, ¿verdad? No me trataron mal, pero sí fue un golpe fuerte. ¿Quién fue directamente? El rector en ese momento, Monseñor Juan Carlos Castillo, hoy él es párroco de esa parroquia de Guadalupe, Ok. no era en ese momento, Ajá. y él fue el portavoz de algo que también decían los padres formadores y algunos de mis compañeros. Pero es que uno como seminarista pone en manos del seminario su vocación y su vida. O sea, uno sabe que es parte del proceso este estudio y esta reflexión, y no lo hacen fríamente, ellos lo hacen de cara a Dios para proteger también la vocación y a la persona. Y ellos creyeron que en ese momento no era conveniente que yo continuara. Pero él le comentó, pero obviamente había otros padres. Sí, claro, pero como todo es un estudio... toman la decisión. Sí, pero ¿no? como todo es secreto, porque hay votación y hay ciertos procedimientos secretos, pues él no me va a andar diciendo quién dijo qué cosa. Es muy recurrente eso, padre, en el seminario, de que expulsen, No, habiendo ahorita tan pocos seminaristas, es muy recurrente que expulsen. No, pero sí pasa. Y a veces, es más que los muchachos se salgan solos. Eso pasa más. Sí, que los muchachos dicen, ya no quiero seguir mi vocación. Porque ya no es por aquí. Ven, visítanos, realiza tu prueba de manejo y adquiere una unidad completamente nueva en Mitsubishi Sendero, en Avenida Universidad. Pasa eso, padre. Sí. Ya después de que Oh. un año lo habían mandado a Guadalupe Ajá. y regresa, su corazón, su mente, ¿cómo estaba? No, es como un duelo. Como cuando muere alguien, como cuando fallece alguien, porque toda mi vida estaba ahí y yo salí con 20 pesos en la bolsa y sin carrera universitaria porque había estudiado filosofía y teología. Hoy los seminaristas salen con 2 licenciaturas, yo no tenía licenciatura. Y entonces decía yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué edad tenías? Pues habían pasado 8 años, ponle tú 25, por ahí. 25 por ahí, años. 26. O sea, sales 25 años y sin nada, de nada. Pues con lo que había estudiado y aprendido, pero pues eso no te lo acepta. ¿Quién te lo acepta? Sí. ¿Verdad? Bueno, y más en esa época, estoy hablando del 2003. En 2003. Diciembre del 2003. ¿Quién te contrata en diciembre? ¿A qué universidad entras, no? ¿Tu papá en ese entonces Sí, estaba- claro. O sea, tu papá y tu mamá, bueno, No, bueno, siempre cuando tiene uno problemas se acerca primero, el primer contacto es la familia. Sí, ¿Qué fue lo ellos que sabían de mi proceso, yo los Ok. mantenía al tanto, sabían de lo que había pasado, no era ajeno, ellos sabían que podía darse. Entonces yo les dije, miren, está difícil la situación. Mira, no hubo ningún hecho, ningún dato concreto, o sea, eran actitudes, eran cosas que yo tenía que cambiar. Y algunas las he cambiado y otras no, ¿verdad? Como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, pues fue esa una experiencia fuerte.
fuerte porque pues yo no sabía qué hacer más que ser seminarista. Eso pensaba yo, ¿verdad? Cualquier persona pues entraría en un duelo, entraría en Sí. una depresión, la que hoy está muy de moda, la llamada depresión. ¿Tuviste depresión? No, en ese depresión momento? no. El duelo sí, normal, de no entender, de pelearme, de enojarme. ¿Te peleaste alguna, o sea, te enojaste con la Sí, iglesia? no, ni con los padres. Era una cosa como muy interna, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Claro que sí me molesté, pero no con ellos, ni con la iglesia, o sea, una molestia conmigo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no pude? ¿O qué pasó? ¿Qué me faltó? Mire, padre, quiero ahondar un poquitito ahí porque a veces muchas personas hemos atravesado situaciones complicadas, situaciones difíciles. Creo que esa situación Sí. ha sido complicada en su vida. Más, por ejemplo, ahí que, pues, no se supone, usted hablaba con Dios, o sea, sentía el llamado de Dios. ¿Sí? Ahí tu plática con Dios, No, ¿qué era? hubo momentos en que no le hablaba. ¿Te enojaste? O sea, pues es que le decía, ¿por qué? Pero luego no encontraba respuesta. Me acuerdo la Navidad me costó mucho, pues el momento así importante del nacimiento de Jesús, y yo no sentía su presencia, o sea, y sí me cuestionaba muchas cosas, pero mira, siempre he sido muy, ahora la palabra está de moda, resiliente, es decir, yo soy echado para adelante, o sea, va, ¿qué sigue? Y dos amigos, y otros más, pero dos en ese momento fueron muy importantes. ¿Quiénes son los? Ramiro García y Agustín Garza Candanosa. Ellos dos, ese día, yo les hablé y les dije, oigan, pues ya pasó lo que tenía que pasar, necesito ir por mis cosas, pues porque yo tenía mis Ramiro cosas. García y Agustín. Agustín. Ellos no estaban en seminario. No. Eran amistades, No, amistades de toda la vida. toda la vida. Y entonces fueron por mí a mi casa, fuimos al seminario, a Villa Juárez, agarramos mis cosas, todo como mudanza, que era muy poco, pero ya había cosas. Y ahí Agustín me dijo, tengo un descuento para la UR, ¿qué onda? Para la Universidad Regiomontana. Pues órale, empiezas el 7 de enero, o sea, A estudiar. vámonos. ¿Y qué estudiar? Pues lo que tú quieras, ¿verdad? Y Ramiro dijo, no le aflojes, vamos a darle. Y eso me ayudó mucho el apoyo de mis papás, que no dijeran, ¿y ahora qué? No, vente, vámonos, a ver qué, ¿verdad? Y mi hermana también, ¿verdad? Porque... ¿Cuál es el nombre de su papá? David, David. ¿Y su mamá? Lupita David, Lupita y su y hermana. Carolina. David, Lupita y Carolina. Sí. Para que quede ahí. Sí. Y me apoyaron, me recibieron. Obviamente, imagínate, bueno, yo los veía seguido, los fines de semana, las vacaciones, pero de repente llegar con todas mis cosas otra vez, pues yo no sabía ni dónde estaban los platos, ni los vasos, ni nada, ¿verdad? Entonces fue una adaptación a mi casa, una adaptación a la vida diaria, porque yo vivía en el seminario. Claro, agarraba camiones y sabía moverme, pero pues no como todos. Una adaptación a estudiar. Yo elegí en ese momento estudiar ciencias de la educación porque yo pensaba regresar. Dije, decidieron por mí que yo no iba a ser sacerdote, pero yo no he decidido no ser sacerdote. Ok. ¿Sí? No fue, te lo digo muy fácil ahora, pero esa decisión, esa conclusión fue en esos meses. Yo no tomé la decisión de salir, ellos la tomaron por mí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar algo afín, algo que yo quería estudiar antes de entrar al seminario, ciencias de la educación, y empecé, y a buscar trabajo. Entonces empezaste en la UR, En la UR, gracias a Agustín sí, y a Ramiro. Eso fue en enero. Sí, de enero del 2004. Pasaste la Navidad un poquitito ahí. Boca bajeado. Boca bajeado. Sí. En enero, vámonos a ponernos las pilas. Y a ver qué hacer un currículum. Pues yo me puse a investigar qué era eso, cómo hacerle, e hice dos. Uno para colegio católico, porque los exseminaristas
vienen muy bien en un colegio católico con las monjitas y que les ayudan y Saludos al profesor Hugo Cárdenas, que fue mi profesor en la UDEM, también estuvo de seminarista y salió. todo. Ándale. Sí, cómo no. Sí, lo conozco. Y entonces yo, un currículum para colegio y un currículum para empresa. El de colegio era bien largo y el de empresa eran 3 renglones. Cortito. Pues sí. Y pues como estudiante. Y luego, ¿cómo? Y entonces un buen amigo también, Víctor Mauricio Díaz, era abogado laboral de los colegios católicos de Nuevo León. Y él me dijo, oye, pues de repente hay profes que salen y la verdad, échale. Y total, presenté mi currículum y él me ayudó y me consiguió una cita con unas monjitas del Instituto Excelsior, del Colegio Excelsior, para teacher de inglés. Ok. Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? What's your name? Gallina Gen, lápiz pencil y pues window y por red, pues dije, pues para los niños sí les sé, ¿verdad? Total, pues las monjitas encantadas conmigo, Sí. en la entrevista. Y otro buen amigo me dice, era seminarista en ese momento, Sí. me dice, oye, yo estoy muy molesto con que te hayan expulsado, pero ve con mi papá, y mi papá conoce mucha gente y te va a ayudar. ¿Y quién es tu papá? Pablo Urdiales. Jorge Urdiales. Entonces, Eduardo Urdiales, el Geni, a quien le mandamos también un saludo, igual que a Jorge, pues me dijo, ve con mi papá y llévale tu currículum y a ver qué. Muy bien. Y me dijo, ha trabajado toda la vida en bancos, pero ahora está de presidente de Rayados, pero él te puede ayudar. Pues bueno, pues fui. Y fui a las oficinas del Club de Fútbol Monterrey que estaban en Revolución. Revolución. Toqué la puerta, me dio una cita y le llevé mi currículum a Jorge Urdiales, ¿no? Y fue una plática muy buena. Él me dijo, pues mira, mi hijo me dice que te gustan los medios de comunicación y que, porque a mí me gustaba todo este mundo, me sigue gustando. Dice, pero ahorita tenemos una vacante como jefe de prensa, pero el ambiente es difícil. Lo que hoy hace Emerson. No, bueno, es que ahora ha cambiado mucho, Sí. pero sí podría ser lo que hace Emerson, lo que hizo mucho tiempo Everardo Valdés. Lalo Valdés. Y lo que hizo antes Roberto Cantú. Es correcto. Sí. Y entonces me dice, pero ahorita está la cosa tensa, y no te quiero exponer porque es un puesto que causa problemas, ¿verdad? Pero mira, y entonces saca de su escritorio unas hojitas de una presentación de PowerPoint impresa. Y decía, Don Jorge. don Jorge, y decía, pintando rayas en la comunidad. Me dice, mira, este es el proyecto social del club. Acabamos de ser campeones en 2003 y queremos devolverle algo a la afición de lo mucho que nos da, como FEMSA, ¿no? La empresa. ¿Tú qué le podrías aportar a un proyecto así, comunitario? Oh, pues, le dije, mira, la sensibilidad. Toda la vida he estado involucrado en la comunidad, con el apostolado, siempre he estado en contacto con gente, entonces yo le puedo aportar sensibilidad. ¿Sabes qué? Habla con Betty Ruiz, que era la responsable de marketing en ese momento, que te entreviste y luego hablamos, porque estamos buscando a alguien que nos ayude a impulsar esto y por ahí de medio turno, pero pues mientras, como yo estaba estudiando en las tardes, pues me quedaba perfecto, ¿no? Y me entrevistó Betty Ruiz, le platiqué lo que hacía, me platicó, pues vea los psicométricos y nosotros te hablamos, como pasa en todos lados, ¿no? Nosotros te llamamos. Y fue una decisión tremenda porque pues lo de teacher de inglés tenía que empezar ya. Y entonces les dije a las mujeres, ¿saben qué? Muchas gracias, no teacher de inglés. Y me esperé a ver qué pasaba en FEMSA sin tener nada seguro. ¿Te llamaba la atención en la parte, digo, le ibas a Monterrey? Pues en sí, algún pero momento? no me movió eso, me movió que era una gran oportunidad. Ok. Una empresa detrás y un Y sueldo... aparte que Lalo te había referido también. Sí, Eduardo, sí, claro. Lalo Urdiales. Sí, genio. Entonces, pues dije, no, pues de aquí, porque cuando me pregunta Betty en ese momento, ¿y cuánto quieres ganar?
Esa pregunta en ningún lado te la contesta ni Google ahorita, ni la inteligencia, ni el chat GPT. Oye, ¿cuánto debo ganar? O sea, ¿quién te la contesta? Y luego Y- en ese entonces no, más pues, porque ¿qué? no sabías ni qué Pues onda, no, ¿verdad? pues nunca había tenido trabajo. Sí. Vaya. Y entonces yo le dije, mira, con que me salga para pagar la universidad y un extra para transporte y con eso soy feliz. Ah, bueno. Sí, yo le dije cuánto me costaba la universidad en ese momento, porque yo dije, pues es que yo no quiero ser una carga para mis papás. Claro. Pues con que no les cueste, ¿verdad? Yo no tenía noción de más. Yo quería nada más que no les costara y que pudiera salir para el diario, ¿no? Y no, pues cuando me dice una cantidad dije, ah, no, pues sí, cómo no, con mucho gusto, ¿verdad? Pero bueno, pasé a FEMSA, a los exámenes, a cervecería en ese momento y a esperar a que me hablaran. Y me llamaron. Me llamaron un 2 de febrero, Día de la Candelaria del 2004, y ese día empecé a trabajar en el Club de Fútbol Monterrey. ¿Cuál fue tu primer función que hiciste que dijiste, sabes que me senté en el club, me senté y fue lo primero que hice, la primera decisión importante que tuviste ahí o que tuviste que comenzaste, ¿no? Que recuerdes en ese entonces. Mi primera actividad fue una visita de niños al Cerrito. Acompañé a Betty Ruiz a esa visita. Yo no sabía ni qué onda. Llegó el espíritu rayado, la botarga ahí. Llegó patrocinadores de refrescos y a regalar ahí. Y entrevistaron al Guille Franco. Saludos al Guille. Y yo así, ¿qué onda? Y yo no sé si se acuerda el Guille, pero yo sí me acuerdo porque lo acababan de expulsar por dar un codazo o algo así. Le dieron 3 partidos, no sé qué. Contra Cruz Azul. Sí. Y mi primer juego fue contra Tecos, un 3-0, los 3 de Alex Fernández. De brinquitos. Cuando creo que la rodilla la traía mala y creo que hizo Sí. una cosita así, un brinquito ahí. Esas fueron mis primeras experiencias. ¡Wow! O sea, yo qué hubiera pensado, ¿no? De haber sido expulsado. Y con un duelo muy fuerte, pues a los 2 meses era una cosa soñada. Padre, pasa todo esto, está muy interesante la plática, la verdad que yo estoy, Gracias. me estoy imaginando todo ese momento. Ajá. Pasa ese instante y luego ya olvidaste el seminario, o sea, No. o sea, vaya, en el Inter olvidaste que esa parte para empezar a vivir más una vida Sí, ordinaria. ordinaria, Sí, de claro. una persona, digo, no quiero decirlo normal porque los No. padres son personas, todos somos personas normales, pero Sí, te entiendo. esa parte de pues tener una novia, echarse unas cervezas con los amigos al antro, no Sí. sé. Sí, o sea, yo tuve que hacer corte de caja y decir, bueno, ahí está eso, pero yo tengo que aprenderle al trabajo Ok. y meterme al estudio. Y entonces darle y vivir normal, como dices tú, la expresión es buena, hacer mi vida normal, ¿verdad? Claro, yo sabía que tenía que pasar tiempo para poder regresar al seminario, si quería regresar. Sabía que yo quería, dije, voy a terminar la carrera y luego vemos. ¿Siempre estuvo aquí el regresar? Sí, a ratos aquí, a ratos acá, a ratos en los dos, a ratos nada. Porque tuve novias, me divertí, viajé, gané dinero, debí dinero, compré mi primer carro, tuve experiencias de todo. Ponte a pensar que en esa época Rayados hacía mamás gratis, 2x1, niños gratis. Estaba Hugo de León cuando yo llegué. Me tocó la renuncia de Hugo de León, después de un CONCACAF ahí que falla un penal, me parece que... En CONCACAF Champions, sí. Renuncia, llega Orduña a la mitad y luego llega el Piojo. Toda esa efervescencia me tocó y mientras yo estaba aprendiéndole acá, porque eran colectas afuera del estadio, visitas de los niños al Cerrito, firmas de autógrafos, campañas sociales y empezar a fraguar, a diseñar cómo el club podía convertirse en una empresa socialmente responsable.
Ese era mi objetivo. En ese momento todavía no era... No. Yo empecé como coordinador social, así se llamó. Fue el nombre que le, que le encontraron. Luego se llamó coordinador de labor social. Y después de 2 años y medio que le fui entendiendo, bueno, para empezar, a los 3 meses me gané la planta y yo presenté un proyecto. Y les dije, este puesto requiere tiempo completo. Y de trabajar solo las mañanas, durante 3 meses, me doblaron el sueldo y empecé a tiempo completo. Y las clases las mandé a la noche, Ok, porque había que seguir estudiando. muy bien. Entonces me metí de lleno. Mi vida era eso, porque yo no tenía más. ¿En el Inter te hiciste amigo de alguno de los jugadores? Sí, ¿Alguno? claro. Estamos hablando de esa generación que había sido campeón en el verano del 2003. Sí, Te acordarás de esos extranjeros como Rochen, Rogerio, claro que sí. Herbiti, Guille, el Brinquitos Fernández y Luis Ernesto Pérez, Arellano. Pues todos los históricos Pues, campeones. imagínate, ¿verdad? Luego llegó Cristian Martínez y otros jugadores ya con Miguel Herrera. Pero claro que hice amistad, La parte, bueno, me imagino que todos sabían, ¿no? Oye, no, pues... Sí, claro. ¿Cómo te decían? No, mira, la carrilla en serio empezó con Miguel Herrera. Ok, Cuando me empezó a decir curita Ah, o padrecito. padrecito. Él me empezó a decir curita y padrecito. Una forma como muy coloquial de llevarnos. Claro, cuando llega Miguel yo sigo en la responsabilidad social. Yo paso a la gerencia deportiva después, 2 años y medio después. Ok. O sea, yo 2004, 2005... ¿Cumpliste y un medio. proceso Sí, en- sí, me involucré en lo social, en el marketing, en lo comercial, atendiendo patrocinios que me iban delegando, eventos que me iban delegando, aprendiéndole un poco a la prensa con Roberto Cantú. Fue lo del Día del Niño Rayado. Empezamos muchas cosas Empezaron muy muchas bonitas, muy bonitas. Las campañas de las pulseras, aquellas naranjas y azules, cuando Armstrong, ¿verdad? Que salieron Sí. esas pulseras. Cosas muy, pues que ahorita las ves a la distancia y dices tú, wow, fue el inicio de muchas cosas muy buenas y positivas que hoy hace el Club de Fútbol Monterrey por la comunidad, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Y ahí fue donde me toca involucrarme más de lleno en ese mundo futbolístico. El jefe de prensa que habían contratado, Roberto Cantú, deja el club 2 años después y a mí me dicen, pues éntrale porque... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya está más Ya está- tranquilo. ya está la cosa. ¿Quién estaba ya? Miguel Herrera. Sí, estaba Miguel y le entro y a aprenderle a los medios, a atender, a ir a la tele, a atenderlos en la... ¿Conociste a Hernández A Jr., todos, Willy a González, todos. todo? Además, acuérdate, fueron las grandes temporadas de Miguel Herrera, perdimos 2 finales, pero para mí, perder en 2004 y 2005 fueron campeonatos, para mí, en lo interno. Porque dije yo, mira, de haber estado expulsado del seminario, ahora estoy en una final del fútbol mexicano. O sea, soñado. ¿Qué sentías? O sea, ¿cuál era tu sentir, padre, en ese entonces? O sea, porque lo comentas, dices, oye, después Sí. pues después de que te hayan chispado del seminario, llegas acá y empiezas todo a hacer bien y llegas a un punto donde, oye, A todo dar. donde el equipo donde que le iba de niño, y deja tú a lo mejor eso, la oportunidad que te brindaron, todo lo que tuvieron, el ascenso que tuviste, me imagino que pues ya tenías, o sea, llegabas a tener tu novia, Ujú. pues dinero, carro, los lujos que a lo mejor se puede tener, Sí. antros, no sé, bares, claro, o sea, como claro, normal, todo normal. normal. ¿Qué pasaba en la mente ahí en ese entonces que dijiste, oh, wow? Mira, lo que a veces pasaba por mi mente en mis ratos de reflexión era, estoy tratando de aprender todo lo posible. ¿Sí? Para mí todo era aprendizaje, todo era nuevo. Si había que atender un patrocinador, había que entenderle incluso, y tú lo sabes por lo que te dedicas, no que el target y que la activación, y yo decía, ¿qué es eso? O sea, y que el nicho y que no, ¿sabes? No entendía yo que el BTL y que el ATL, y
¿eso qué es? O sea, yo tenía que estudiarlo. Que el nicho, y se Sí, tenía Nicho Nicho Hinojosa. Hinojosa. Sí, o sea, por otro lado, o sea, yo tenía que aprender, ¿sí? Los términos del patrocinador, los términos de la agencia de marketing. O sea, yo, ay Dios, y luego mete la contabilidad. Entonces yo cambié de carrera. Dejé educación a la mitad y me fui a comercio internacional. Ok. Porque necesitaba aprender contabilidad, finanzas, saber de ese mundo también, ¿verdad? Y luego apréndele al fútbol. Digo, al fútbol profesional, a lo que significa estar en un club de fútbol profesional, porque no es lo mismo que sepas fútbol, que te guste, a entrar en el ambiente de tensión, pero de resultados, profesional. ¿Cómo llevaban ya el contacto, si de por sí en la parte de, que llevabas anterior de responsabilidad social, creo que en comunicación todavía te metiste más al grupo, Sí, ¿no? fue un interinato nada más, fueron 6 meses. Lo que pasa es que en ese momento, cuando queda vacante la jefatura de prensa y me invitan ahí a cubrir ese hueco, yo seguía con la responsabilidad social. Y entonces contratamos a alguien de responsabilidad social para que me supliera, porque ¿Hugo ahí... Mario Cantú? No, Ah, fue no, despuésito. fue después Hugo Mario. Ok. Y entonces ahí se da la posibilidad de que me hicieran gerente deportivo. Ok. Entonces yo tuve 3 cachuchas. Tuve la cachucha de la responsabilidad social mientras contratábamos a alguien, la cachucha de prensa para sacar el jale, y empecé a aprender a ser gerente deportivo con don Benjamín Leos. ¿Sí? El administrador en ese Él entonces. fue pues, toda la vida, llevaba 30 años en el club, ya llegaba el momento de su jubilación, y a mí me dijo, habló conmigo Jorge, Luis Miguel, que habían tomado una decisión junto con Miguel Herrera, de que yo era la persona indicada para tomar esa responsabilidad y para hacer la transición suave con don Benjamín Leos, porque ya era el momento de hacer el cambio. Entonces, pues bueno, entonces empecé a viajar con el equipo, me empecé a involucrar, se contrató al jefe de prensa en ese momento, Lalo Valdés. Oh, Y Lalo Valdés, a mí me entonces. tocó entregarle el puesto a Lalo Valdés, que hoy pues sigue como directivo de Sí, cómo no. Rayados. Y yo fui delegando más la responsabilidad social, pero hicimos que la responsabilidad social dependiera de la gerencia deportiva. Entonces ya tomé la gerencia deportiva y dependía de mí la atención a fuerzas básicas en cuestión de estudio y de vida integral y formación integral, para ayudar al equipo de fuerzas básicas a que todos estudiaran, a que tuvieran acompañamiento vocacional y que buscaran ser alguien en la vida. La responsabilidad social más fuerte, ahí fue donde ganamos el distintivo de empresa socialmente responsable, y acompañar un poco al equipo ya viajando con él, con Miguel Herrera. ¿Sí? Ok. Ya empecé a viajar con el equipo ahí. Y muy interesante. Ahí en ese entonces, los jugadores, ¿cómo vivían la parte de la religión o la parte pues sí, o sea, De fe. de fe, porque pues yo sé de muchos que pues están joditas y otros pues otros que no creen también, ¿verdad? Sí, bueno. Y otros que van con brujas, y otros con chamanes, y Pues o sea, como de todo, ¿verdad? Como en cualquier lugar de trabajo, Claro, hay de claro. todo. También en Rayados había algunos que eran cristianos, ¿verdad? No eran católicos, iban a otras iglesias, muy respetable y siempre con muy buena relación. Todos sabían, insisto, que yo había sido seminarista, aparte que la carrilla estaba ahí interesante. Y había muchos católicos, la mayoría, uno que otro que pues no sabías qué onda, pero devotos de María Siempre Virgen, con una veladora. Me acuerdo, por ejemplo, ese era Aldo de Nigris, por ejemplo, en una etapa. Luis Pérez llegaba al vestidor y ya ves que se pone en tafetán esta cinta que se ponen. Él hacía una cruz de tafetán en su lugar para orar. Jonathan Orozco, muy devoto de San Judas Tadeo. Miguel Herrera, con su estilo, también pues llegaba, se persinaba, ¿verdad? Al entrar, todavía lo hace. Me acuerdo de alguno que iba a misa, no diaria, pero de vez en cuando.
Luego con Víctor Vucetich, pues no se diga de misa diaria, de comunión. Nosotros celebrábamos la misa, había un padre responsable del equipo, el padre Lorenzo Barrera, en paz descanse, él fue el capellán del equipo, y todos los sábados que el equipo jugaba de local, teníamos misa en la mañana, o a veces era el viernes en la tarde. Interesante esa experiencia también de fe para mí, habiendo sido seminarista, estar ahí al pendiente de eso. El Loco Abreu, te acordarás, él llegó a Monterrey con una caja de este tamaño de madera, y adentro estaba la imagen de una Virgen María, pero estaba toda pues ya golpeada, ¿verdad? Y le dije, oye, vamos a restaurarla, ¿no? Porque estaba... Y total, confió en mí y la restauramos y ya se la regresé restaurada. Dentro de sus cábalas, de estas cosas que los jugadores tienen, que no sabes si es superstición, esoterismo mezclado con otras cosas, pues tienen su fe. Ricardo Lavolpe, que siempre traía una Biblia, siempre traía una Biblia. Eso, ¿Lavolpe? Claro, claro, claro. De hecho, un compañero en ese momento, que era bastante... pues Agustín Garza Candanosa, de quien te hablé, fue responsable de responsabilidad social conmigo. Okay. O sea, lo invité a trabajar. Y entonces un día abrimos la Biblia de Ricardo y estaba una foto de Ricardo Lavolpe joven. Ya sabes, pelo largo, barba, bigote, ¿no? Y entonces Agustín le dice, aquí tienes a Jesús. No, soy yo. Yo sí parecía, ¿no? Así. Y luego dijo, no, es el Buki, ¿verdad? Peor, ¿no? Se puso, ¿cómo va a ser el Buki? Que quién sabe qué. Pero tenía sudoku, hacía sudoku, Lavolpe, y la Biblia. Y claro, no nos tocó mucho lo que decían del Feng Shui, ¿verdad? No nos tocó mucho. Él traía eso de la selección, pero bueno, fuera de su corbata roja y de que nos pedía que prendiéramos una veladora el día de partido, fuera de ahí todo estuvo bien. Tuvo gestos bonitos con el equipo, Ricardo. También Buse, no se diga, ¿no? Miguel, todos. Y Sandy Raji era judío, imagínate, también. De todos ellos, padre, alguien con quien siga teniendo comunicación actualmente, que dices, sigo teniendo comunicación y la verdad es que extraordinario. Una o dos personas con Miguel Herrera seguimos en contacto, con su familia, nos seguimos en redes. Acabo de casar hace tiempo a Michelle, su hija, en México. Mira, qué bien. Me tocó también acompañar a Luis Pérez en su boda, siendo yo seminarista. Seguimos en contacto por redes con Chupete Suazo, con Aldo. Me acabo de topar hace unos días a Zavala. Sí, la verdad es que la amistad sigue. Por ahí de repente Jerry Galindo también me manda alguna información. Walter Erviti de repente le da like a mis publicaciones. ¿Hay ese contacto todavía? Sí. Nos unió mucho, bueno, es que vivíamos juntos prácticamente todo el tiempo, o sea, en el entrenamiento y en los viajes. Y ahí es donde se hacen las verdaderas amistades, en esos momentos. ¿Algún hecho que le haya tocado, padre, pues que le haya marcado en el club? Sí. El fallecimiento de Toño de Nigris, aunque no era jugador nuestro, pero era hermano de Aldo, cimbró al equipo. A mí me toca conocer la noticia de parte de Willy González, me habla y me dice, oye, Jaso, ¿hay algo ahí? ¿Pasó algo? ¿Está bien Aldo? Le dije, ay, caray, no sé. Era la noche. Dije, espérame, déjame investigar. Ellos traían información, por supuesto. Y entonces yo le hablo a Aldo. Y dije, ¿estás bien? Y más o menos me dice, no, mi hermano, Toño. Y dije, ay, o sea, fue directa la nota. Dije, ¿sabes qué? Estoy contigo, aguántame, ahorita te hablo, ¿no? Y hablé con Luis Miguel Salvador, con Jorge Urdiales, y ya ellos con González Ornelas, y total nos enfocamos a ayudar a Aldo, pues para que el cuerpo de Toño llegara a la ciudad, organizar la misa. Fue una decisión tremenda porque pues había que celebrar la misa en el estadio. La misa se hizo en el estadio, ¿de Sí, hecho? claro. Entonces me tocó a mí gestionar por las amistades en la iglesia que el arzobispo en ese momento celebrara la misa
que se pusiera todo convenientemente, que se respetaran los protocolos de la iglesia, cómo dar la comunión en el estadio, toda la logística, y acompañar a Aldo y a su familia junto con Everardo Valdés. Everardo Valdés y yo estuvimos sumamente unidos en ese momento para apoyar. Nos tocó que llegara el cuerpo al aeropuerto, pero a lo que voy es que a mí me conectó con la experiencia católica, ¿sí? Con la fe, con lo que yo sabía hacer, pero también con un momento en el que Chuy Arellano me dice, bueno, el día que fallece, al otro día, digamos, yo sé en la noche, al otro día hay entrenamiento, y entonces pues estaba todo muy tenso, muy serio, se entrena, normal, se va Jorge, Luis Miguel, y estoy yo con Víctor Bucetich y me dice uno de los utileros, oye, te habla Chuy Arellano, que el cabrito, que si vamos a rezar. A rezar, yo, ¿qué? ¿Y yo por qué? ¿O qué? No, pues dice que vayas. Y yo, la verdad, un poquito me puse nervioso, dije que voy a rezar. Habían pasado varios años. Y al rato el mismo Chuy me dice, vamos a rezar, pues tú le sabes esas cosas. O sea, esa frase, tú le sabes a esas cosas, dije, ¿qué están viendo en mí que yo no estoy viendo? ¿Sabes? O sea, ¿qué está pasando? Y entonces estaba con Víctor en su vestidor, dije, pues vamos. Entonces entramos al vestidor y están los jugadores en círculo, no había nadie de pantalón largo, digamos, más que yo, y Aldo estaba a un lado, le puse la mano en el hombro, él se hincó y rezamos por Aldo, por su familia, por Toño, su alma, y nos unió ese momento. Solo estábamos nosotros, utileros, cuerpo técnico y jugadores, y confiaron en mí para hacer esa oración, nos dimos un abrazo, y eso marcó mi discernimiento. Es decir, ¿será que yo deba ser sacerdote o no? ¿Verdad? Y lo mismo pasó cuando fuimos campeones. Bueno, ese año fuimos campeones. Sí. O sea, cuando volvemos a ser campeones, aquí en Monterrey, que estamos en la pachanga y en la fiesta y la cerveza por todos lados y todos mojados y abrazos y esto y fotos y cuánta cosa, en eso Chuy Arellano dice, fuera prensa del vestidor. Entonces el vestidor del TEC era chiquitito, ¿verdad? Se salen todos. Y pero fue en Cruz Azul, ¿no? No, esa fue en Cruz Azul. No, cuando ganamos aquí con Santos. Ok, fue con Santos. O sea, después, Okay, al año. Ok. Pone la copa en medio, todos hacían el círculo donde hacíamos el 1, 2, 3, Monterrey, Monterrey, Ajá. ¿sí? Y donde se rezaba el Padre Nuestro y el Ave María antes de Sí. salir a la cancha. Y dice, órale David, ponte a rezar, vamos a darle gracias. Ah, caray, todo lleno de cerveza y de cuánta cosa. Pero ahora era un rezo de alegría, de agradecimiento, no sé ni qué dije en ese momento. Y ahora sí, pues sigue la fiesta, ¿verdad? Y seguimos, ¿no? Lo bueno que no agarró la cerveza para... No, eso es con agua bendita, ¿verdad? Es otro tipo de rito, ¿verdad? Oye, total, pues dije, conecté esas dos historias, claro, al paso del tiempo, ¿verdad? Dije, pues, ¿qué será que yo deba ser sacerdote? No sé. Y mi decisión no fue inmediata, ¿verdad? Porque pasaron 7 años en Rayados. Después tuve un negocio propio y después vino la decisión. ¿De Rayados saliste? ¿Te tocó salir? Normal, un ciclo que se terminaba y salí muy bien. Todavía me tocó capacitar a quien se quedara en mi lugar. ¿Que en y ese todo. entonces se quedó? Héctor Hugo Peña se quedó Okay. un tiempo. Él estaba en Fuerzas Básicas. Él había sido presidente de Cobras, Ciudad Juárez, y luego había regresado. Había administrado un poco Fuerzas Básicas y fue el que se quedó al principio. Luego ya ahorita el club es una cosa enorme, Sí, o sea, ahorita creció nosotros éramos 5 o 6 los que Sí. hacíamos todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy hogareño, muy casero, y ahorita es un mundo de gente, ¿verdad? Claro. Toda una infraestructura. ¿Pusiste un negocio? Puse un negocio ¿Sales propio. del Club de Fútbol Monterrey? Sí, Pusiste un negocio. me asocio con amigos y todo el know-how que yo traía de Rayados y amigos que traían el know-how de cervecería, pues órale. Y fue una agencia de marketing. Ok. Eventos, promociones, decanes, cursos de capacitación, desarrollo social. Yo no había terminado la carrera, yo dejé a la mitad las dos, educación y
y comercio, y luego ya en una universidad, pues órale, revalidando y esto y que el otro, y soy licenciado en comunicación, y ahí fue donde ya me asenté, porque era una vida, la del fútbol, impresionante, ¿verdad? Traía 2 teléfonos y el Nextel cuando había y todo eso, era una cosa de locos. Y ahí empecé a discernir y a pensar si mi vocación era esa. ¿Por qué? Porque ya había sido campeón, ya había terminado una carrera, ya había dado clases en la universidad, ya tenía un negocio propio, ya había tenido novias. ¿Qué sigue? ¿Por qué no me siento pleno? ¿Por qué hay algo que siento que me falta? Y yo no me sentía llamado a casarme. O sea, en ningún momento de las novias que tuviste... Pues sí quería, pero no. Pero yo no quise. No, bueno, no se dio. Sí había rasgos ahí, como que sí, como que no. Pero no se dio. Y yo la verdad no me sentí llamado, ni me siento llamado al matrimonio. No siento que esa sea mi vocación, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues dije, pues será que tengo que regresar, dar el paso, y regresé. No fue fácil regresar. Tuve que tocar la puerta y hacer el esfuerzo porque me aceptaran, ¿verdad? Porque me habían expulsado. Pasa entonces ese momento y el momento de otra vez llegar a tocar la puerta. ¿Cómo fue? O sea, que fue, porque, digo, me imagino que para eso, porque viene en tu mente, digo, quiero pensar que llega a tu mente que, oye, de aquí me chisparon y otra vez voy a volver a tocar la puerta. ¿Había miedo? Sí. ¿Había incertidumbre? Sí, ¿Cuál era tu...? temor de que no me aceptaran, y si no me aceptaban, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, que ya no podría volver a intentarlo, ¿no? O sea, ¿se supone que tenías otra oportunidad? Pues ¿o? sí, yo no me di cuenta. Cuando pasó la vez, yo pensé, dije, bueno, me expulsaron, vaya, ya regreso. Nada, me habían suspendido indefinidamente. Y esa suspensión indefinida me daba pie para poder regresar. Pero eso yo no lo entendí cuando salí, lo entendí cuando toqué la puerta. Y me dijeron, ¿sabes qué? Esto te salva. Como estás suspendido indefinidamente, puedes entrar. Pero vamos a ver tu expediente. Y entonces me leyeron la cartilla y dijeron, mira, todas estas actitudes tienes que mejorarlas. Vamos a ver si es cierto. Y si sale, pues te tenemos que decir que no, ¿verdad? Bueno, pues órale. Entonces repetí 2º de teología, 3º de teología. Y estuve 5 años más en el seminario. O sea, yo salí en 2003 y regresé 10 años después, en 2013. Ok. ¿Sí? Y estuve 5 años en el seminario otra vez. En ese en ese proceso, ¿qué pasaba por tu mente? No fue fácil. No fue fácil porque a mí me detectan un defecto congénito en el corazón. Para entrar al seminario tienes que hacer estudios médicos y estudios psicológicos. Muy parecido para ser futbolista. Ya ves que no se firma a alguien si no se tiene la certeza de su salud. Y entonces detectan un defecto de nacimiento, que no había habido bronca, y me tienen que operar de corazón abierto. Entonces yo estoy operado a corazón abierto. Fue una cosa de decirle, Señor, ya suéltame. Ya déjame un rato, ya agárrate otro. Porque dice, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué quieres? Pues si me tardé en regresar y lo regreso y sale con esto. Pero fue una experiencia de abandono, de entender que la vida es de Dios. No había peligro de muerte ni nada. Una operación que te dicen los doctores, no, hombre, es una cosita de nada, pero una operación de corazón abierto es claro. O sea, no es poca cosa. Entonces viví esa experiencia fuerte, luego que regresé. Y a los 9 semanas más o menos que ya me rehabilité, mi papá tiene un infarto cerebral, leve, pero hace que la vida cambie. Y volví a decirle, Señor, o sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que me salga? O sea, que vuelva a donde estaba para ayudar a mi mamá y a mi hermana. Y las palabras del padre Armando, de cuando entré, volvieron a mí. Tu... Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Entonces,
busqué que me dieran chance de atender a mi papá lo más posible y le pusimos un rehabilitador y todo, se rehabilitó al punto de volver a manejar y todo, pero falleció de un infarto fulminante a los 6 meses y bueno, o sea, en año y medio de haber regresado se dieron estas 3 situaciones difíciles y fue como simbrar a ver si era cierto, ¿no? Así lo sentí y bueno, pues a seguir el camino. Te las platico en 2 minutos, pero la verdad es que son experiencias de vida que también te hacen sensible con las personas que padecen, que lo sufren, y aprendes en carne viva lo que es, ¿verdad? Esa situación. En mi rancho le dicen que usted es terco, Ay, hijo de la- terco. No, bueno. Pero, o sea, seguiste y seguiste y seguiste y seguiste. ¿Eh? Es admirarse, la verdad, digo, te lo digo, padre David, porque vemos muchos que, y yo lo traslado a otra cosa, digo, aquí en este caso fue para que tú te consagraras como sacerdote, pero a veces para una cuestión laboral, para una cuestión, no sé, algún proyecto que puedas tener pequeño, o sea, lo trasladamos a cualquier otra cosa, y es importante que si tú estás decidido, si tú estás comprometido, si tú estás 100% enfocado en eso y aún y te pongan las piedras más grandes y las trampas más complicadas o la grilla más difícil, puedas pasar por arriba de ellas. Y tú lograste Pues gracias, pasar. hasta ahora ahí voy. Sí, me tuvo confianza el arzobispo y el equipo formador, porque volví a pasar por los mismos Porque pues, estudios. no es cosa pequeña, la verdad, el haber regresado, operación corazón abierto. Para empezar, que te vean chispado. Sí, Y luego, luego volver. volver a tocar. Y luego, operación de corazón abierto. Y luego, tu papá enfermo. Y luego, tu papá fallece, que no, o sea, es una cuestión todavía. Sí, eso ha hecho que, pues, vaya madurando a golpes también y a ratos no tengo no soy el mejor, o sea, también tengo todavía muchas fallas y muchas cosas que madurar. Somos seres humanos. Pues así somos, ¿no? Todos. O sea, el ser sacerdote no garantiza nada, pero sí, me ordenaron sacerdote en el 2018. Apenas tengo 6 años de sacerdote, un 24 de enero del 2018 en la Basílica del Roble, aquí en Monterrey. Y bueno, pues llevo 6 años sirviendo de manera formal como sacerdote y contento. En broma y en serio le digo a don Rogelio, mi arzobispo, que se animó a ordenarme y dice, no, me arriesgué. ¡Aleluya! Dice, me arriesgué, ¿verdad? Y lo decimos bromeando y jugando, pero sí es un salto de ¿Qué se te vino a la una mente, aventura. padre, ese momento que ya te consagran Sí. como sacerdote? Bueno, ¿Qué es lo que se te viene directamente a la mente? Fíjate que pasa como que toda la vida, ¿no? O sea, como si fuera una película así rápida, ¿no? Porque el gesto más simbólico para mí, aunque es cuando te imponen las manos el obispo, que quedas consagrado, ordenado, Sí. hay un paso previo que uno se acuesta de esta manera, como entregando totalmente la vida a Dios. Y hay una frase del cura de Ars que dice, me recosté, me postré, consciente de mí nada, y me levanté sacerdote para siempre. O sea, ese abandono, ahí yo dije, aquí estoy, con todo lo que tengo y lo que soy, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Ese fue el momento principal. Y no tener a mi papá también me costó y me sigue costando, porque a veces pienso, ay, esto hubiéramos disfrutado bastante. Mi papá disfrutó mucho Rayados, como Rayado, imagínate. Tuvimos la copa en la casa, tuvimos las medallas, o sea, él saludó a sus jugadores, en fin, o sea, entonces ahora que no estemos disfrutando esto me puede, pero pues sé que estamos unidos, ¿verdad? Y eso es quizá el momento más complicado, en el momento de la ordenación y todavía ahora, ¿no? Pero sé que nuestros familiares difuntos están con nosotros, siempre, ¿verdad?
Pasa eso, padre, ya se consagra. ¿Y qué fue la primera tarea que le comenzaron a realizar? ya Bueno, siendo sacerdote? me pidió el arzobispo que fuera vicario parroquial en la parroquia del Rosario, donde nos encontramos, nos ahí volvimos a en la encontrar. colonia Roma. Ahí estuve. Que por como- cierto, muy buenas homilías. Ah, Muy gracias. buenas homilías. Gracias. Ahí en el Rosario, en la Roma, pero a la par me encomendó un trabajo nacional. Él fue nombrado presidente de todos los obispos de México en la conferencia episcopal y me invitó a ayudarles en un proyecto de planeación estratégica, planeación pastoral se llama. Entonces yo les ayudo a los obispos de México desde el 2018-19 hasta la fecha. Eso me ha tenido viajando por todo el país. Entonces estuve en el Rosario 2 años y medio como vicario. Luego vino la pandemia, entonces pues todos a casa, ¿verdad? Y una situación difícil. Y me invitaron a trabajar a nivel latinoamericano con los obispos de Latinoamérica. Y me fui a Bogotá a vivir 1 año y medio, pero sin dejar la chamba de México. Combinaba lo latinoamericano y lo nacional. Y luego regreso de Bogotá y sigo con la chamba nacional, pero ahora le apoyo en cuestiones administrativas en la arquidiócesis. Digamos que en la oficina central de la Iglesia de Monterrey hay cosas que administrar y trabajos que pues también los padres hacemos, ¿verdad? No todos estamos en parroquia, ¿verdad? Vivo en el templo de San Luis Gonzaga. Ahí vivo, ahí celebro misa, a veces celebro en Entonces otros está el lados. padre Santiago ahí. No, está el padre Juanjo Martínez. Ah, Juanjo. Padre Juanjo Juanjo, Martínez, sí. Ahí está. Y colaboro en los fines de semana, los domingos celebro en San Bernabé, en 2 capillas, y ahí ando, ¿verdad? Pero ando por todo el país, gracias a Dios. Qué interesante. Padre. Sí, súper padre. Padre, ¿qué mensaje le pudiera dar a los chavos que pueden sentir en algún momento el llamado de Dios? La gente que nos está escuchando, los chavos que nos están escuchando, ¿qué mensaje le pudiera dar directamente a usted? Que le hagan caso. Porque cuando alguien te habla, pues hay que escuchar, ¿verdad? Hacerle caso para poder ver si es por ahí o no. Porque Dios nos llama a todos, ¿sí? Dios nos llama a todos, a una cosa o a otra, pero hay que hacerle caso, ¿verdad? Como lo hizo la Virgen María, como lo hizo Pedro y los apóstoles, como lo han hecho mucho a lo largo de la historia, ¿no? Hacerle caso. Y otra, Dios llama de distintas maneras, entonces hay que estar atento a la voz de Dios. Dios habla en tu corazón, pero Dios habla también en las cosas que pasan, en los acontecimientos, en los familiares, en los amigos. O sea, Dios siempre está hablando. La sociedad actualmente, padre, me incluyo también, ha dejado de, a lo mejor, y yo recuerdo que hace años ibas a las iglesias y estaban repletas de pues, gente que iba a escuchar la palabra de Dios. Hoy me ha tocado asistir a algunas iglesias y ya no es lo mismo de hace años. Ha cambiado mucho también no sé si tenga que ver el tema de las redes sociales o todo lo que está, como ha estado creciendo el mundo entero, pero se ha bajado mucho el tema de los creyentes en el catolicismo. Sí, estamos en un cambio de época. Todo está dando vueltas, como bien lo dices, todo está transformándose. Y no es que haya menos o más, sino que también las personas estamos más ocupadas, tenemos otra agenda, otra dinámica. Y es bueno separarle un espacio de la agenda a Dios, todos los días, por supuesto, pero también pues, los domingos o cuando haya chance de celebrar la misa, ¿no? Creo que el reto lo tenemos todos por una vida más espiritual, ¿sí? Creo que todos tenemos esa necesidad de espiritualidad. Y la iglesia en esa parte ha estado buscando trabajar cómo Sí. llegar de una u otra forma Sí. a las personas. Sí, de hecho el proyecto global de pastoral, que es el que yo, digamos, acompaño, trata de eso. Trata de buscar nuevas maneras, nuevas expresiones, nuevas formas de adaptarse, de usar los dispositivos, de no ver en las redes sociales
muros, sino puentes, avenidas, calles también para llegar ahí, ¿no? La iglesia siempre ha vencido las crisis. Toda la historia de la iglesia ha estado llena de crisis y de batallas y siempre ha salido adelante. Y no será esta la excepción, creo que, pero sí va a haber una transformación, sí estamos transformándonos. Ahora con el Papa Francisco como que Sí, está ¿verdad? viendo esa apertura que, digo, obviamente va evolucionando el mundo, ¿no? Entonces veo como que esa parte de que está empezando a ver esa apertura por parte de la iglesia en algunas cosas para también atraer más a la gente. Sí, el Papa Francisco es un hombre muy sensible, muy humano, muy cercano, y eso es lo que nos ha pedido, ¿verdad? A los sacerdotes, que seamos cercanos, que expresemos la ternura, que escuchemos, que no hablemos tanto, sino que escuchemos más, y que estemos atentos sobre todo a las personas que más nos necesitan. Esto que está haciendo usted aquí, de venir a una plataforma digital, creo que es una práctica en la cual también pudiera ayudar. Claro. Para poder involucrarse más, la misma iglesia, digo, se lo hago como un comentario, gracias, sí. la misma iglesia poderse involucrar un poco más y tratar de llegar a las personas de una u otra forma. Aquí lo estamos haciendo por fútbol, que a lo mejor y que es el contacto, pero pues por cualquier tipo de cosa poder llegar. Por ahí estaba viendo, padre, se me estaba antes de ir, usted tomó realizó un curso de liderazgo que se llama Fútbol para la Vida. Sí, Cuéntenos un poquitito de eso. a colación del Mundial pasado, la plataforma CatholicNet me invitó a desarrollar un curso digital, virtual, de algunas sesiones donde se relaciona fútbol y vida. De una u otra manera compartir lo que yo he aprendido en la cancha y extra cancha para poder aplicarlo en la vida diaria y notar que hay mucha relación entre una cosa y otra. Sí, en el curso comento, por ejemplo, que la vida es como la cancha donde Dios nos permite jugar, que hay que sudar la camiseta en lo que sea que hagamos, que me parece que eso es vital, sudar la camiseta, darlo todo, que a veces nos toca estar en la cancha, a veces en la banca, o a veces lesionados, pero que necesitamos atender nuestras lesiones para poder estar disponibles para el juego, de que hay un director técnico, ¿sí? Que hay que también escuchar, que hay que vencer el ego, que se juega en un estadio que le llaman templo, ¿verdad? Y que estás esperando que caiga ¿Y los reventadores ahí dónde están? Bueno, pues esos siempre están, ya no hay superpalco, ¿verdad? Ni allá atrásito. Pero también hay gente que nada más está diciéndote que vas a fallar y que vas a fallar, o gente que te está apoyando, ¿no? Entonces, a través de ciertas dinámicas, videos, presento un poco la relación entre la vida y el fútbol, ¿verdad? ¿Qué aprendí del fútbol que pueda servirles para la vida? Si me dijera unas palabras para, comenzando, Jorge Urdiales. Ahí está. Jorge Urdiales, un visionario. Víctor Bucetich. Un gran formador. Ricardo Lavolpe. Un genio, un gurú del fútbol. Miguel Herrera. Pasión. Y por último, José González Ornelas. Un gran estratega. Perfecto. Padre, pues la verdad es que encantadísimo que haya estado aquí con nosotros, acompañándonos. Ahí están las redes sociales del padre también, si gustan seguirlas. ¿Cuáles son sus redes sociales? David Jasso R, Jasso con doble S. Todas están así, o padre David Jasso, como quiera me encuentran. La verdad es que nos quedamos cortos con la charla porque la verdad hay mucho que platicar, pero lo más interesante es la forma, lo que yo me quedo de esta plática es no darse por vencido por nada del mundo y tratar siempre de buscar conseguir tus objetivos. Y tu objetivo tardó años. Bastantes. Y como decimos acá, a base de chingazos, pero lo lograste y la parte sobre todo que estuviste convencido aquí y aquí, ¿no? Sí, y que bueno, el sacerdocio no es la meta, es apenas el comienzo, es parte de un camino, porque a veces, y yo quisiera decir esta frase, ¿no?
La alegría no está solo en la meta, está en el camino. Porque cuando llegamos a la meta es otra. Entonces hay que ir disfrutando las pequeñas victorias. Porque si nos esperamos a la liguilla, quién sabe si lleguemos, ¿no? Entonces hay que disfrutar cada 3 puntitos, cada empate también, aprender de la derrota. Y si llegamos a la liguilla, como otro torneo, ¿verdad? Con todo. Pero cuando llegas a ser campeón, ya hay que empezar en el otro torneo. Entonces no todo está en la meta. ¿Qué edad tienes, padre? 46 años. 46, ¿cómo te ves en 10 años? Igual, contento, feliz, entregado a mi sacerdocio. Soy materia dispuesta, yo le he dicho a mi arzobispo, yo me considero como un jugador que ya no hay, líbero, ¿verdad? Así de estos que andan por todos lados, ¿no? Igual, donde me ocupe. Plurifuncional. Pues hay, más o menos. No, pero donde me ocupe. Donde me ocupe, yo le entro, ¿no? Y si nos expulsan al portero y hay que ponerse los guantes, pues yo le entro. Así me veo. Contento, agradecido y echándole ganas. Padre, muchísimas gracias No, hombre, por haber gracias a ti. acompañado. Gracias. Y Un gusto. muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a todo el auditorio que nos estuvo viendo. Gracias a Mitsubishi Sendero sobre Avenida Universidad. La verdad es que ahí van a estar viendo las promociones que hay en este mes y las puedan poder conseguir. Muchísimas gracias para todos. Un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. Igual. Eso, que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye bye. Mitsubishi Motors Sendero presentó el podcast del Rockismo.